Vamos a empezar, bueno, quizás con un pequeño resumen de química orgánica, que ya lo hemos visto. Le voy a dar la vuelta a esto para poder mencionarlo. Entonces, como ustedes bien saben, los compuestos orgánicos son compuestos que están conformados por el carbono. Y esa es la característica principal de los compuestos orgánicos. Es el estudio de los compuestos que tienen eh, carbono. Hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. De hecho, de todos los compuestos orgánicos, bueno, de todos los compuestos químicos que existen en el universo, más del 80% son compuestos orgánicos y una pequeña cantidad son compuestos inorgánicos. Los tenemos en gran cantidad, como son tienen enlaces más fuertes, ¿no? Las moléculas orgánicas, que son los enlaces covalentes, pueden formar moléculas más grandes. Y los inorgánicos, enlaces iónicos más pequeños. Um, Esto le da la característica especial al carbono de tener muchas propiedades. La principal es la que tiene generar enorme cantidad de moléculas distintas, una biodiversidad. Tienes compuestos orgánicos en los medicamentos, los alimentos, la vestimenta que usamos, perfumes, botellas, gasolina. Todos son una mezcla de compuestos orgánicos. Pueden ser naturales, pueden ser artificiales, sintéticos, ¿verdad? Por ejemplo, el algodón, la lana, las sedas son compuestos orgánicos naturales, ¿no? Que los usamos a diario. El poliéster, el plástico, el nylon son compuestos orgánicos artificiales. De hecho, muchas veces es más fácil, como diría, sintetizar en el laboratorio un compuesto orgánico que obtenerlo por la naturaleza. Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de la vitamina C. Tenemos que consumir bastante vitamina C porque es un medio de prevención frente a infecciones respiratorias como la del coronavirus. Es mucho más fácil, es más bajo costo el poder sintetizar esta molécula en el laboratorio que aislarla de la naturaleza. Tendríamos que aislarla de muchas frutas, muchos cítricos. Entonces, generalmente es sintético, ¿no? Entonces, nosotros construimos estos compuestos en el laboratorio. Aquí tenemos la tabla de comparación, ¿no? El carbono tiene muchas propiedades. Una de sus propiedades es la tetravalencia, ¿verdad? Por la cual estas moléculas no son planas, en realidad tienen una disposición espacial, geométricamente hablando, es tetraédricas, ¿verdad? Eh, por su configuración electrónica, pueden generar enlaces sencillos, dobles o triples. Si nos vamos a nosotros, el carbono en su configuración electrónica tiene 6 electrones, ¿verdad? Estos electrones pueden hacer ideación entre los dos orbitales, S y el P, pueden generar orbitales híbridos, ¿verdad? El sp3, el sp2 y el sp. Sp3 significa que puede generar enlaces sencillos, ¿no? Estos de acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, tres enlaces sencillos con otros. Y entre el carbono un enlace simple también. sp2 en dobles enlaces y sp3, sp solitos son triples enlaces, ¿no? A los enlaces sencillos les hemos dicho que son enlaces saturados porque todos sus carbonos o todos los demás enlaces, los tres están con hidrógeno. Estos son insaturados porque no todo está lleno de hidrógeno, ¿no? Más bien tienen dobles y triples enlaces. La representación de las fórmulas también ya que vimos. Acá la forma empírica y molecular no son fórmulas que permitan reconocer a la molécula, simplemente eh, su fórmula molecular nos dice la cantidad de átomos presentes. Ustedes tienen que saber las fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y las simplificadas, ¿no? Donde van a indicarnos la disposición espacial presente la desarrollada y cómo están presentes cada átomo en la molécula de la composición química. Y la fórmula simplificada o la de barras, que es la que más los van a ver en los libros de medicina. Ahí tenemos los carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, que es muy importante ver esta diferencia. Y los grupos funcionales, como lo que vamos a ver hoy día, que son los alcoholes.
Los hidrocarburos, empezamos con los alcanos, que son eh, alifáticos. Esta nomenclatura espero que ya lo esté memorizando, ya lo he memorizado. Sumamente sencillo. Recibe el nombre de acuerdo a la cantidad de carbonos, ¿verdad? Por ejemplo, met, un carbono, pen, dos carbonos. Y la terminación de acuerdo al tipo de enlace que va a tener, ¿no? Sencillo, doble o triple. Los alcanos son enlaces sencillos, es un breve resumen que estamos haciendo. Hidrocarburos saturados, terminación ano, ¿verdad? Esos son los alcanos los más sencillos que pueden haber. Dice que en una pregunta les dije, ¿no? Se usan como combustibles, ¿por qué? Porque sus enlaces entre carbonos hace fácilmente la combustión, ¿no? Por eso se lo utiliza como combustible a estas moléculas. Son insolubles en agua, que quiere decir de que no son polares, no pueden unirse a las moléculas, ningún hidrocarburo, de hecho. Los radicales alquilo, que significa que si yo tengo una cadena principal, la cadena principal es la que tiene la mayor cantidad de carbonos de manera sucesiva, ¿verdad? Y tengo otras cadenas que no forman parte de la cadena principal, es una ramificante, o es un radical alquilo y recibe su nombre igual si es uno con met, et, pro, todo, pero con la terminación il, ¿no? O hilo, metil, metilo, etil, etilo, unos ejemplos y les he dejado también unas tareas. Los alquenos, dobles enlaces, hidrocarburos insaturados, tienen insaturaciones. Esto los vamos a ver bastante en compuestos orgánicos, como carbohidratos, proteínas, lípidos. Tiene por lo menos, si tiene un solo doble enlace, monoinsaturado. Si tiene más de un doble enlace, poliinsaturado. Terminación eno, su fórmula molecular. Esto es cuando tiene un doble enlace. Por cada doble enlace que se tenga, pierde dos hidrógenos, ¿verdad? Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Esos son los alquenos. Y sus propiedades que tienen los alquenos, una propiedad de hidrogenación, es decir, que se convierten en alcanos. Una propiedad de hidratación es que se convierten en alcoholes. Los alcoholes, por hidratación, se generan a partir de los alquenos. Y finalmente los alquinos con enlaces triples, puede haber un enlace triple, dos, tres diferentes enlaces triples. Terminación ino, son insaturados. Esta es la fórmula química. Por cada triple enlace que gana, tiene que perder 4 hidrógenos. Algunos ejemplos que están acá de los triples enlaces. Miren, 1, 2 triples enlaces, 2 triples enlaces, 1, 2, 3. Lo que sí he visto en algunos trabajos, tienen que acordarse, si aquí estoy mencionando que hay, por ejemplo, 3 triples enlaces, tengo que mencionar en qué carbonos, ¿verdad? Carbono 3, por ejemplo, carbono 5, carbono 7. Y si son 3, tengo que darle el prefijo tri, ¿verdad? Entonces, 3,5,7, esa tiene 10 carbonos, sería decatriino. No se me olvida. Si son 2, diino. Eso estoy viendo que están olvidando en sus ejercicios. Esto les he dejado de tarea, que lo voy a ir revisando y les voy a devolver también, espero lo hayan hecho. Más tarea, tienen que aprender más fácilmente cada vértice un carbono, ¿no? Y lo demás son hidrógenos, alcanos, alquenos, y no tenemos alquinos. Hidrocarburos cíclicos también, que son cerrados, y la tarea de los hidrocarburos cíclicos. Eso era hasta hoy día, ¿no? Esas tareas. Los compuestos aromáticos, que parten todos a partir del benceno, la forma de nombrarlos, ejemplos de hidrocarburos heterocíclicos, y esto también habíamos visto de poder identificar. Ahora, lo único que tienen que saber hacer cualquier forma química que vean, identificar cuál es la cadena principal y qué grupos funcionales va a tener esto, ¿no? Entonces, los grupos funcionales, aquí por ejemplo la hemoglobina, vamos a ver en otro tema de cómo se sintetiza la hemoglobina. Esta unidad hierro es un compuesto que es orgánico con compuestos inorgánicos, ¿verdad? Tienen que saber identificar cuáles son estas cadenas, cuáles son los grupos funcionales que va a tener, ¿verdad? Como grupos funcionales, el grupo funcional
que no tiene que ser ni carbono ni hidrógeno, le da la propiedad química a esa molécula, es decir, le da la función también en nuestro cuerpo. Aquí están un resumen de todos los grupos funcionales que tenemos que verlos y que vamos a empezar con los alcoholes, ¿ya? La fórmula de un alcohol es ROH. Cuando decimos R, acuérdense que R significa la cadena ramificada de una secuencia de carbonos que puede tener N cantidad de carbonos. Los alcoholes. Entonces, el grupo funcional de los alcoholes es el grupo hidroxilo. Muy bien. Ese que ya lo habíamos visto ya en química inorgánica, también está en química orgánica, y se llama hidroxilo. Tiene la terminación ol. Muy bien. Entonces, si tengo una molécula, por ejemplo, esta de acá que tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, sería un butano. Como tiene un grupo hidroxilo, ya no es un hidrocarburo, es un alcohol. Y terminación ol sería butanol. Y así se dan los nombres a los alcoholes. Este grupo hidroxilo, si se acuerdan, tiene una electronegatividad muy diferente entre el oxígeno y el hidrógeno, y eso le confiere que es una molécula polar. Todos los alcoholes son moléculas polares, que quiere decir que son solubles en agua. ¿Ya? Tenemos desde el más pequeño, que es el metanol, que solamente tiene un carbono, hasta más grandes, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo aquí una cadena y tengo otro grupo funcional que es prioritario a este, por ejemplo, acá, miren, tengo un alcohol, pero aquí tengo otro grupo funcional. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene esta cadena principal? Tiene 1, 2, 3 carbonos. Esto es otro grupo funcional que es un ácido carboxílico. Se llamaría ácido propanoico. Y en el carbono 3 tiene un alcohol, ¿cómo lo voy a nombrar? Con la terminación hidroxi. Entonces, ácido 3-hidroxipropanoico. Cuando hay otro grupo funcional, el, los alcoholes quedan como funciones secundarias, es decir, no son grupos principales, y se le da el prefijo hidroxi. Una regla es que no pueden haber dos grupos hidroxilos en un mismo carbono, eso es imposible que haya. Pero cada carbono puede tener por lo menos, como máximo, un grupo hidroxilo. Hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes primarios son aquellos que el grupo hidroxilo está unido a un carbono primario. ¿Se acuerdan los carbonos primarios, verdad? Entonces, este grupo hidroxilo está unido a un carbono primario. Este es un carbono primario porque solo está unido a un carbono, ¿verdad? Los secundarios, el grupo hidroxilo, que está unido a un carbono secundario, que quiere decir que está unido a dos carbonos diferentes. Y los terciarios, que quiere decir que el grupo funcional está unido a un carbono terciario, que es un carbono terciario que está unido a tres diferentes carbonos. Esos son los tipos de alcoholes. A partir del alcohol primario, los alcoholes primarios se generan los aldehídos. A partir del alcohol secundario se generan las cetonas. Eso es importante diferenciarlo y siempre les pregunto. Entonces, eso es muy importante. Los alcoholes se generan a partir de los alquenos. Los alcoholes primarios generan aldehídos. Luego vamos a ver que los aldehídos generan ácidos carboxílicos y los secundarios generan cetonas. Los terciarios no generan nada y se quedan. Ese es un alcohol muy importante en nuestro cuerpo. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3 carbonos. No se van a confundir. Cada vértice es un carbono. Esta flechita está señalando que tiene unión al grupo hidroxilo. Cada carbono tiene un grupo hidroxilo. Entonces es un propano y es un alcohol, es un propanotriol. Ese propanotriol se llama glicerol. Y el glicerol es muy importante porque sirve para la síntesis de ácidos grasos. Cuando veamos triglicéridos en nuestro cuerpo, es muy importante la molécula de glicerol, glicerina también se llama, sirve como humectante, forma parte de cremas, de jabones en la industria. En nuestro cuerpo es muy importante esta molécula intermediaria, por ejemplo, el hígado lo convierte en glucosa, que es la fuente de energía en nuestro cuerpo, mediante la gluconeogénesis, que es una vía metabólica que lo vamos a estudiar.
Por eso lo tomo como ejemplo al glicerol, que es un alcohol que tiene solamente 3 carbonos y que cada carbono tiene un grupo alcohólico. Eso sería de los alcoholes, entonces no es complicado, no es difícil. Está de moda ahora, por ejemplo, usar alcohol en gel para poder desinfectar el etanol. Es utilizado como desinfectante en los hospitales, en las casas, ahora en todo lado, ¿no? Como antiséptico para nuestras manos también, ¿no? El alcohol en la concentración correcta del 70%. Y entonces, esos serían los ejercicios que también ya les he dejado y lo tienen que realizar hasta la siguiente clase. Los tioles eh, son una familia de compuestos orgánicos que en vez de grupo hidroxilo tienen un grupo sulfidrilo. Es lo mismo que los compuestos alcohólicos, solamente que en vez de OH es SH, nada más, esa es la única diferencia. Entonces ahí tienen su grupo sulfidrilo y se le da nomenclatura con la terminación tiol, nada más. Por ejemplo, esta molécula tiene 2 carbonos, sería un etano, y tiene un grupo tiol, un grupo sulfidrilo, entonces sería un etano tiol. De esa manera se lo va a nombrar. Y como sustituyente también se lo puede nombrar como tiol, ¿no? Indicando qué carbono es tiol. También son como, sí, conocidos por una nomenclatura antigua que son los mercaptanos. Entonces, cuando ustedes lean mercaptano o en algún medicamento lean que es derivado de mercaptanos, son moléculas que tienen azufre como grupo funcional. ¿Ya? Es muy importante este grupo tiol porque nos ayuda a unir enlaces que vamos a ver en otras moléculas. ¿Ya? Una muy importante es la coenzima A, que viene de la vitamina B5. A partir de la coenzima A tiene como grupo funcional tiol. Entonces la van a ver como CoASH. Esa SH significa que tiene un grupo tiol, que forma parte de una molécula muy importante que es la acetilcoenzima A, iniciadora del ciclo de Krebs y que es un producto de muchas vías metabólicas. Por eso lo mencionamos acá también. Entonces, eso sería en cuanto a los tioles. Eso sería todo en cuanto a estos dos grupos funcionales. A continuación vamos a hablar de los isómeros. Aquí vamos a hacer un resumen de los otros grupos funcionales que ya hemos visto. Por ejemplo, los éteres, que reciben el nombre de acá una cadena, la otra cadena y éter, ¿verdad? O acá podemos ponerlo cadena principal como alcoxi y ese como sustituyente. Los aldehídos, las cetonas, los aldehídos están siempre en un extremo, las cetonas están en medio de 2 carbonos. Es muy importante recordarnos ácidos carboxílicos que viene a partir de los aldehídos que se ha unido a un grupo hidroxilo. Grupo carbonilo, grupo hidroxilo nos genera los grupos carboxílicos, que son el grupo más fuerte que hay si está presente en una reacción química, es el prioritario siempre. Los ésteres, que bueno, un éster es un ácido carboxílico al cual se ha unido al grupo hidroxilo un sustituyente, ¿no? Tiene la terminación ato, ato. Las aminas, que son grupos con nitrógeno, y el nitrógeno tiene la capacidad de unirse a 3 diferentes sustituyentes. Si es una amina primaria, solo se une a un carbono, amina secundaria se une a 2 carbonos y amina terciaria, lo máximo que puede haber, a 3 diferentes carbonos. Y la terminación es esa, ¿no? Amina. Y las amidas es una amina que se ha unido a un ácido carboxílico. Y es posiblemente lo más complicadito que hemos visto, las amidas. Compuestos nitrogenados, los nitrilos, ¿no? Que tienen la terminación nitrilo con la cadena principal, o esto se le llama cianuro como cadena principal y esto como sustituyente o ramificador. Los halógenos, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Cloro, bromo, flúor,
yodo, simplemente reciben la terminación del nombre del elemento químico, ¿no? Y la localización. Por ejemplo, aquí 2-cloro, no cambia nada su nombre. Nitrocompuestos, para terminar este resumen, los compuestos nitro, que tienen nitrógeno y oxígeno. Entonces, reciben la terminación nitro y siempre están como sustituyentes o ramificaciones. Ahora sí vamos a hablar sobre la isomería. La isomería, ¿qué es isomería? Isomería, como dice acá, son compuestos con la misma fórmula molecular, pero con estructuras diferentes. Está diferente la fórmula desarrollada. Es importante entenderlo. Yo puedo generar isómeros en los compuestos orgánicos solamente. Entonces son compuestos orgánicos que presentan la misma fórmula molecular, pero son distintos compuestos con distintas propiedades. Hay dos tipos de isomería. La isomería estructural, que se llama isomería planar, o la isomería estereoisomería, que se llama isomería espacial, tridimensional, que es la más complicadita. Pero vamos a empezar con la más sencilla, que es la isomería estructural. La isomería estructural. Entonces, en la isomería estructural simplemente, como dice su nombre, difiere en la estructura, en la disposición de la estructura de los átomos en la molécula. Tenemos de cadena. Y ahí tenemos el ejemplo del butano y del metilpropano. Si nosotros agarramos esta fórmula química, 4 carbonos, 10 hidrógenos. Puede ser de esta manera. 1, 2, 3, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Y esto sería un butano, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero también puede haber que sea así. La cadena principal sería 1, 2, 3, un propano, y en el carbono 2 está haciendo un metilpropano. También tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Estos dos tienen la misma fórmula molecular, pero son dos diferentes compuestos que tienen diferentes propiedades físicas y químicas. Este es un butano y este es un propano, con una ramificación. Entonces, esa es una isomería estructural de cadena. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, este carbono es un carbono terciario. Acá no hay carbonos terciarios, secundarios nomás. Entonces, por eso tienen diferentes propiedades los butanos que los propanos. Diferentes puntos de fusión, de ebullición, comportamientos diferentes. ¿Ya? La deposición. La deposición significa que, como su nombre indica, difieren en la disposición del lugar del grupo funcional. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo muy sencillo, tengo 1, 2, 3, propano. Como tiene grupo hidroxilo, es propanol. Acá el grupo hidroxilo está en el carbono 1, pero acá el grupo hidroxilo está en el carbono 2. Entonces, este es 1 propanol y este es 2 propanol. Estos dos no son iguales, ¿no? Su fórmula química es la misma, pero al ser del mismo grupo funcional, sus compuestos y sus propiedades químicas y físicas no son muy diferentes, pero no son iguales, ¿no? Son parecidos, pero no son idénticos. Esa es una isomería de posición. Y la de función, que son totalmente diferentes. Propiedades totalmente diferentes significa de que difieren en el grupo funcional. Tienen diferente grupo funcional, aunque la fórmula química es la misma. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, propano. Su grupo funcional es un aldehído, entonces sería propanal. Este, 1, 2, 3, propano. Su grupo funcional acá es una acetona, propanona. Los dos tienen la misma cantidad de carbonos, 3 carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, 6 hidrógenos, la misma cantidad de oxígenos, 1 oxígeno. Misma fórmula química, pero diferente fórmula desarrollada, diferente grupo funcional. El propanal es diferente que la propanona, totalmente diferente porque su grupo funcional es diferente. Entonces, esa es la isomería de función, diferente grupo funcional,
¿no? Que puede tener en una misma fórmula química. Y ahora vamos a ir a la isomería espacial, empezando con la isomería geométrica, que también se llama isomería cis-trans. No sé si lo han escuchado, la isomería cis-trans, que esta isomería, para empezar, solamente se dan en algunos compuestos, tiene requisitos, en alquenos y en los compuestos cíclicos. ¿Cómo se da esta isomería? Cuando se unen dos carbonos por enlaces sencillos, es una hibridación tipo sp3. Estos tienen libre rotación, es decir, los carbonos pueden ir girando entre sí, tienen una libre rotación. En cambio, cuando se unen alquenos con hibridación sp2, no tiene libre rotación. Al unirse entre sus dos enlaces, estos dos quedan atrapados, o sea, no gira libremente, ya está atrapado. Puede vibrar ahí, pero ya no puede girar. Eso quiere decir que tiene una rotación impedida. Cuando hay una rotación impedida, ya no hay chance de que se pueda mover, puede generar isomería geométrica. Los alquenos generan isomería geométrica. Y otro requisito es que al momento de unirse esto, tenga que tener enlaces, o lo que está enlazado al carbono tienen que ser átomos diferentes, dos grupos diferentes de los lados de los carbonos. Por ejemplo, en este ejemplo, acá, ¿cuál es la cadena principal? Esta, ¿no? Tiene dos carbonos, sería un etano. Como tiene doble enlace, un eteno. De los dos carbonos está saliendo el cloro, ¿verdad? Si lo dibujamos acá en una hojita, lo voy a dibujar acá lo mismo. Esto sería con el doble enlace CH, CH, y que está unido al cloro y al cloro, ¿verdad? Esto sería 1,2 dicloroeteno. Pero al momento de generar este doble enlace, este cloro, perdón, hay dos carbonos. Este carbono puede haberse unido al cloro de dos diferentes maneras. Esta que estoy mostrando, que los dos cloros han quedado aquí abajo y los hidrógenos han quedado arriba. Esta isomería se llama isomería cis, cuando los sustituyentes están del mismo lado del doble enlace. Pero al momento de generar el doble enlace en la unión, puede que un cloro haya quedado arriba, el hidrógeno abajo, y otro cloro haya quedado abajo, el hidrógeno arriba. En ese entendido, estos dos sustituyentes están de lados opuestos del doble enlace. Y esos son diferentes moléculas, porque ya no puede rotar esto, ¿no? Por el impedimento del doble enlace. A esta isomería se la llama trans, isomería trans. Entonces, yo he generado dos isómeros. El isómero trans, 1,2-dicloroeteno, y el isómero cis, 1,2-dicloroeteno. Cis si están del mismo lado y trans si están de lados opuestos. Esto tienen que entenderlo, comprenderlo. Por ejemplo, si aquí yo tuviera esto con dos hidrógenos, doble enlace, cloro y cloro. ¿Eso generaría una isomería geométrica? No. ¿Por qué? Bueno, tiene el doble enlace, tiene rotación impedida, pero no tiene diferentes sustituyentes a ambos lados del carbono. Aquí es hidrógeno, hidrógeno, cloro, cloro, ¿verdad? Si este hidrógeno estuviera aquí abajo y este aquí arriba, sería lo mismo, ¿verdad? No. Tiene que tener dos diferentes sustituyentes, ¿no? Para generar la isomería geométrica. Lo vamos a ver bastante. Por ejemplo, ustedes van a escuchar ácidos grasos tipo cis, ¿no? Que son los beneficiosos, los trans, que son tan perjudiciales y que está tan de moda el evitar consumos de las grasas trans, ¿verdad? Porque son perjudiciales para nuestro. Eh, otro
es cuando son cíclicos. Miren esta molécula cíclica. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Sería un pentano. Como es cerrada, es un ciclopentano. Y de aquí está saliendo 2 metilos. Entonces sería 1, 2 dimetilciclopentano. Este carbono de acá lo vamos a dibujar también aquí, si es que se va a poder. Ahí, ¿verdad? Y aquí tiene este y este. Así sería, ¿no? 1,2 dimetilciclopentano. Este carbono de acá lo podemos dibujar así, ¿verdad? Carbono, 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 carbono. Este está unido a un carbono y es unido a un carbono, ¿verdad? Este de acá, estos dos carbonos, al momento de unirse se han unido a dos carbonos, ¿verdad? Un metil y un metil. Este tiene 3 uniones. Este carbono está unido también a un hidrógeno. Y este carbono también está unido a un hidrógeno, ¿verdad? Este está unido a dos hidrógenos, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Entonces, al momento de generar esto, estos dos metiles puede que hayan quedado del mismo lado de la unión, es decir, hacia adelante, hacia nosotros. Y estos dos hidrógenos hayan quedado hacia atrás. Pero también puede que este metilo al unirse haya quedado atrás y el hidrógeno haya quedado por delante. Entonces, en ese caso hemos generado una isomería geométrica. Cuando están del mismo lado, los dos sustituyentes es cis, y cuando están de lados opuestos sería trans. ¿Cómo yo lo voy a dibujar? Van a ver compuestos con esta raya totalmente coloreada y esta que está segmentada, no está coloreada por completo. ¿Qué significa eso? Cuando está totalmente coloreada, significa que está por delante, hacia adelante, porque es una imagen tridimensional, ¿no? Que aquí lo estamos representando. Y cuando está así, significa que está por detrás, que aquí adelante está el hidrógeno. Entonces, acá los dos están por delante, entonces es cis. Acá uno está por delante y uno está por detrás, entonces es trans, isomería trans. Entonces los isómeros geométricos se generan cuando hay una rotación impedida por un doble enlace y tiene que haber dos diferentes elementos o átomos de los dos lados del doble enlace. Eso es importante entenderlo porque nuestro cuerpo es tan específico, las moléculas, las reacciones, que pueden reconocer un isómero y su otro isómero geométrico no reconocer. ¿Ya? Puede ser uno beneficioso para nosotros y uno puede ser perjudicial. Como, por ejemplo, han debido escuchar los ácidos omega, el omega 9, que es muy beneficioso para nosotros, ¿okay? Y tiene un isómero también, el mismo omega 9, pero que ya sería isómero trans, que es perjudicial. Los medicamentos, de igual manera, cuando nosotros los consumimos, tenemos que ver en el laboratorio si genera isomería geométrica, si va a ser cis o trans. Realmente nosotros los cis los metabolizamos y los trans son perjudiciales. Y hay que poderlo distinguir. Y para terminar, la última isomería, que estamos hablando de isomería estereoisomería, isomería óptica. La isomería óptica, como dice óptica, es visual. ¿Qué quiere decir esta isomería óptica? Que hay algunas moléculas que pueden desviar la luz, un tipo de luz que es una luz polarizada, o a la derecha o a la izquierda. Esos son isómeros ópticos. Si gira a la derecha, se lo llama un isómero dextrogiro o dextrorotatorio y se lo llama positivo. Si gira a la izquierda en contra de los sentidos del reloj, sería negativo, se lo denomina levogiro o levorotatorio. ¿Cómo yo voy a ver si desvía a la derecha o a la izquierda? Simplemente es un equipo que se pone ahí el compuesto para ver si tiene isomería óptica y si gira a la derecha o a la izquierda tiene esa isomería. Este equipo se llama polarímetro. Ahora, ¿qué compuestos generan isomería óptica? Todos los compuestos que tengan presente un carbono asimétrico que se le llama carbono quiral. ¿Qué significa que carbono quiral?
que este carbono puede unirse a 4 diferentes sustituyentes. Por ejemplo, vamos a copiar esta fórmula aquí nuevamente. Es el 2-butanal. Sería C, 4 carbonos, butano. Grupo funcional, el grupo hidroxilo, entonces sería butanol, ¿no? 2-butanol. Ahora, perdón, los hidrógenos los llenamos nomás, ¿no? Aquí tiene hidrógeno, todo está con hidrógeno. Hidrógenos. Lo vamos a ir llenando para que podamos entender. Entonces, tengo que ver si esta molécula genera isomería óptica. ¿Cómo voy a saber eso? Si tiene un carbono quiral, que es aquel que está unido a 4 diferentes sustituyentes. ¿Este carbono es carbono quiral? No, porque no está unido a 4 diferentes, está unido a 1 carbono y a 3 hidrógenos que son iguales. Ese está unido a 2 hidrógenos, ¿no? No es carbono quiral. Ese está unido a 3, tampoco es. Ese es un carbono quiral. Encontré un carbono. ¿Por qué? Porque hacia arriba está unido a un hidrógeno. Ese es un sustituyente. Hacia abajo un grupo hidroxilo, que es diferente al hidrógeno, es otro sustituyente. Hacia este lado está unido un grupo metilo, CH3, y a este otro lado está un grupo etilo, C2H6 sería, ¿no? 5, perdón. Entonces, está unido a 4 diferentes sustituyentes. Este es un carbono quiral. Como este es un carbono quiral, tiene la capacidad de generar una isomería óptica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a generar esta isomería óptica? Este butanal es el mismo que estamos acá hablando, miren. Es un carbono que tiene un metilo, un etilo, un hidrógeno y un grupo hidroxilo. Ustedes saben que esa rayita totalmente pintada quiere decir que esto está por delante. Y esta rayita segmentada, el hidrógeno está por detrás, ¿verdad? Si yo aquí pusiera un espejo, miren, este es un espejo, aquí me generaría una imagen que se llamaría imagen especular, que parecería el mismo, ¿verdad? Pero en realidad no es el mismo. Acá el grupo hidroxilo está a la derecha, ese está a la izquierda. Es como una imagen especular. Acá esta historia óptica genera imágenes especulares. A eso se los llama enantiómeros. Una imagen especular son, no son superponibles. ¿Qué significa que no sean superponibles? Por ejemplo, yo tengo quiral, viene de la terminología manos. Mis manos son quirales. Acá yo tengo mis manos y pueden parecer como si fuera un espejo, ¿verdad? Pero si yo trato de poner esta mano acá, no va a quedar igual. El dedo gordo está acá, el dedo gordo está acá. Son imágenes que no pueden superponerse, ¿no? Son distintas. A eso se llama, cuando nosotros decimos que estos isómeros generan imágenes especulares no superponibles. A eso se llaman enantiómeros. Estos dos son enantiómeros. ¿Y qué nombre se les va a dar? Los dos son 2-butanol, ¿verdad? Su fórmula química es igual, su composición química es igual, su estructura es igual, todo tiene lo mismo. Simplemente que están distribuidos espacialmente de diferente manera. Acá el grupo funcional está a la derecha, el único grupo funcional sería el grupo alcohólico. Si es a la derecha, se le ha dado el nombre de dextrogiro y este nombre de levogiro. Entonces, acá sería formas D, 2-butanal y la forma L2-butanol. O también se le llama D-butanol, L-butanol. Eso es importante también conocerlo de la isomería óptica. Vamos a ver, y siempre que ven una fórmula química y adelante está la D o la L, ustedes ya saben, es una isomería óptica que tiene la capacidad de desviar la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Es muy importante conocer si algún compuesto genera isomería óptica, porque igual que de la otra isomería, si un medicamento genera isomería óptica, mi cuerpo puede ser capaz de rechazarlo a la forma D o a la forma L. Uno puede ser beneficioso y otro puede ser perjudicial.
Por ejemplo, la glucosa está en la forma D, dextrogiro, y de esa forma yo lo puedo metabolizar y reconocer. Una forma L no podría. O un aminoácido, por ejemplo, la alanina está en la forma L, levogiro, y de esa manera mi cuerpo lo puede reconocer, metabolizar. Igual los medicamentos. Cuando yo genero medicamento, tengo que tratar que no tenga isomería óptica porque corro el riesgo de que pueda generarme un rechazo al medicamento. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica? Aquí tenemos mezcla racémica. Entonces, la isomería óptica, cuando gira a la derecha es dextrogiro, a la izquierda levogiro, es positivo y negativo, ¿no? Pero tiene isomería óptica. Una mezcla racémica es aquella molécula que no solamente tiene un carbono quiral, tiene muchos carbonos quirales. En el ejemplo que hemos visto solamente había un carbono quiral, pero una molécula puede tener 2, 3, 4, 5, 6, muchos carbonos quirales, ¿no? Que están unidos a 4 diferentes sustituyentes. Entonces, en una mezcla racémica, los carbonos quirales que son dextrogiros son iguales o en la misma cantidad que los levogiros. 50% dextro, 50% levo. Eso es una mezcla racémica. Entonces, la mitad hace que quiera girar la molécula a la derecha, la otra mitad a la izquierda. Se anulan estos dos y pierde la isomería óptica. Es una mezcla racémica que ya no va a poder girar. Eso sería todo en cuanto a la isomería óptica, levo, rotatorio y dextrorotatorio. Acá les dejo tareas también para que lo puedan realizar de identificar los grupos funcionales. Esta molécula es la adrenalina, que lo vamos a avanzar en un tema de bioquímica 2, toda la síntesis de las catecolaminas y las funciones. Eh, Tienen que ustedes ver qué grupos funcionales tienen, ¿no? Aquí tienen un grupo hidroxilo, esta molécula es el aspartame, que es un edulcorante que sustituye al azúcar de mesa en pacientes diabéticos, por ejemplo. Entonces, indíquenme qué grupos funcionales está presente en esa molécula y traten de ponerle su nombre de acuerdo a la nomenclatura que estamos aprendiendo, a estas otras moléculas también, de la molécula de la aspirina y del aminoácido de la alanina, qué grupos funcionales va a tener y qué se llamaría toda esta molécula. No tiene que indicar la cadena principal y los sustituyentes. Eso sería todo en cuanto a química orgánica y con eso hemos terminado.